Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos a estar en la presencia del Señor como congregación. Vamos a darle gracias a Dios porque ya quisiera el mundo entero estar como nosotros estamos. Vamos a darle gracias a Dios amoroso, Dios y Padre, Señor maravilloso. Venimos delante de ti, Señor, a darte gracias como congregación, a rendirte honor, a darte gloria, Señor, porque tú nos permites elevar nuestros corazones a ti y elevar nuestras voces a ti en gratitud, Señor. Tú eres todopoderoso y todo lo que acontece, Señor, está bajo tu control. Tú eres el que permites que las cosas sucedan y cuando tú dices basta, basta, Señor, pero tú nos has dado al mismo tiempo la maravillosa libertad del libre albedrío y es algo que al mismo tiempo es un riesgo y por eso quieres que estemos cada día sacrificando nuestros cuerpos a ti como culto racional, Señor, para que al hacerlo conozcamos cuál es tu buena voluntad para cada uno de nosotros. Así que te damos las gracias, Padre, por la maravilla de tu Espíritu viviendo en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo en nosotros, haciendo morada en nosotros. Y es maravilloso, es extraordinario, es algo que no podemos concebir en nuestra mente, porque son cosas maravillosas que ningún ser humano ha concebido, pero tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, el soberano de las naciones, el creador del universo, el creador de todo lo visible e invisible. Tú eres Padre eterno y maravilloso, así que te damos las gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Y te decimos que te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Antes de que nada fuese, ya nos amabas en tu omnisciencia. Así que te damos las gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra a cumplir aquello que nosotros no podíamos cumplir de ninguna de las maneras, hacer el pago que era requerido por esa justicia santa, infinita que tú tienes. Y Él pagó por nosotros, Señor, para que tu amor fuese derramado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Así que te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo, Señor, por todos los que tú conoces, que nos ayude a ser renovados, a mirar con esperanza y con fe cada día, y mirar hacia ese futuro maravilloso que nos aguarda a tu lado por toda la eternidad, y que eso nos dé fe y valentía para llevar tu palabra, primero que nada, llevar tu amor en acciones a los demás, y en palabras, Señor, también, porque las palabras que tú tienes para nosotros son palabras de vida y de esperanza y de fe. Así que te pedimos que estés con nosotros aquí en espíritu, que bendigas todo lo que hagamos, Señor, porque todo te lo queremos dedicar a ti, para tu gloria y tu honra. Señor, la alabanza que te vamos a ofrecer, que estés con Noel y con Leticia, en la escuela dominical, Señor, que estés también con nuestras jóvenes y con la mamá que va a estar instruyéndolas, o con la persona que va a estar instruyéndolas esta tarde, que bendiga sus vidas y que nos ayude a todos, Señor, a que lo que hagamos aquí sea todo para que refleje el carácter tuyo, porque eso es lo que queremos, parecernos más y más cada día a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra, especialmente por tu liderazgo, Señor, que estés con cada uno de ellos y que nos ayude a tener prudencia y clarividencia y sabiduría para usar tu palabra como esa espada maravillosa que es de dos filos, pero que no haga daño, sino que penetre para discernir todo lo que hay en los corazones, Señor, y podrá ayudarnos a separar el polvo del trigo y que nosotros seamos un trigo limpio delante de ti en todo momento y situación. Te pedimos también, Señor, por la predicación, que tú estés conmigo, que me ayudes a tener palabras de sabiduría para mis hermanos y con ejemplos que puedan ayudar a comprender, Señor, y que nos ayude a todos a internalizar en nuestras mentes y tomar como bienvenida las instrucciones que tú nos das para que nuestras vidas no se salgan del camino derecho que tú tienes para nosotros. Dándote gracias, Padre, por todo y pidiéndotelo todo en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 147 en esta tarde. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y todas ellas les pone nombre.
Excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Cantad al Señor con gratitud, cantad salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Aleluya, alabado sea el Señor. En la terminación del Salmo, en el versículo 20. Se ha supuesto que este Salmo fue preparado para usarlo cuando se completaron las obras del nuevo muro de Jerusalén, en los días de Nehemías, cuando volvió el pueblo del cautiverio, el pueblo de Judá. El salmista nunca se cansa de celebrar la inmediatez de Dios. Dios es inmediato, está en todo. Él lo ve en todo, lo ve en la lluvia, en las nubes, en las sementeras, y en todo se ve Dios, porque es una acción de Dios el que hace que eso se produzca. No es que Dios sea la sementera, porque eso sería una idolatría, sino que Dios es el que hace que todo por medio de sus leyes, todo se produzca y todo funcione, hasta que el ser humano está empezando a meter en mano más de la cuenta, como sabemos, en el clima y otras cosas, y entonces está empezando a fallar las leyes que Él estableció para que todo funcionara y no hubiera caos, porque Dios no es el que crea el caos. Y en su acción como primera causa de todo, incluyendo las leyes naturales, que son la regularidad de los métodos de Dios. Las leyes naturales que Dios ha puesto en vigencia es el método que Dios tiene para que surjan las cosas. Los versos de este Salmo son sorprendentemente sugerentes. Dios edifica la gran ciudad de Jerusalén, pero su corazón está con el quebrantado y el herido. Es como si dijéramos, Dios está en lo alto, pero también está en lo pequeño. Dios está en lo grande, pero también está en lo pequeño. Dios es personal y al mismo tiempo es trascendente. Dios está en todas las partes. No hay rincón de todo lo que existe que no esté traspasado por la presencia de Dios a través de su Espíritu. Eso es la trascendencia de Dios. Todo lo trasciende. Se siente en casa tanto en el hospital donde se congregan los corazones quebrantados como entre las estrellas a las que nombra y cuenta como ovejas de su rebaño. La otra noche estaba yo cerrando abajo en el sótano la ventana que tiene y estaba lloviendo Aldebarán, que se ve precioso ahora, hacia las 10 de la noche, que es como un cuadro con un rabo. Precioso esa constelación. Y estaba el cielo claro, y a través de la ventana se veía en el cielo esa constelación maravillosa. Y uno no puede nada más que pensar en dar gracias a Dios, que a pesar de que eso está distante millones y millones de años luz unas cosas de las otras, nosotros lo vemos de esa manera tan preciosa para que seamos tocados en nuestros corazones por la obra del Creador. Él sostiene a los mansos y derriba a los soberbios. La primavera con sus nubes, lluvia, hierba que brota, es obra suya, pero también la vida salvaje del bosque, con bestias y pájaros. No se siente tanto deleite en la fuerza o la velocidad atlética como en la adoración reverente de su pueblo. Y él menciona al caballo, la fuerza del caballo, porque el caballo en aquel tiempo en los ejércitos era tremendo, era una herramienta de lucha increíble, porque una espada y un caballo podía atravesar a muchísima gente. Entonces el caballo estaba considerado como una fuerza poderosa en aquel tiempo. Los animales que habían eran más comunes los burros, pero un burro eso no se mueve a velocidad ni nada. Hay un equilibrio y un ritmo perfecto en la naturaleza de Dios. Este salmo nos anima a alabar a Dios como creador y por su cuidado de aquellos que no tienen nombre y están olvidados. Así que vamos a alabar a Dios, a nuestro Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Vamos a dar gracias a Dios, hermano, porque ha restaurado nuestros corazones quebrantados y curado nuestras heridas espirituales. Santo Dios, eterno Padre, somos gratos porque el Señor nos ha restaurado, ha limpiado nuestros corazones, nuestras vidas y dado a nosotros esta confianza plena en el Señor. Te alabamos, Padre, porque a cada día podemos, como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, alabar al Señor y también manifestar nuestra fe, nuestra gratitud, así como el Señor había restaurado el pueblo de Israel en el pasado, sacando de la esclavitud, del pecado y de la desobediencia que estaban viviendo en el Egipto.
el Señor también nos ha salvado, nos ha llamado de la muerte para la vida eterna y nos restaurado, nos dado gracia, nos dado alegría, posto en nuestras vidas el ánimo y la confianza en el único Dios todopoderoso que limpia nuestras vidas. Ese es el Señor nuestro Dios que alabamos aquí nesta tarde, entre hermanos e como família do Senhor. Graças, Padre, te alabamos e permita que tudo que podamos fazer nesta tarde aqui, que seja para a honra e glória do nome santo do Senhor. Este nome santo e bendito. Amém. Amén. Muchas gracias, de Noel. Vamos a pedirle que a pesar de nuestra maldad, por su gran misericordia, que cubra de nubes el cielo, envíe la lluvia sobre la tierra y haga crecer la hierba en los montes, porque hay necesidad de agua en España. Amoroso Dios, tú que eres el verdadero proveedor, Señor, porque todo viene de ti, Señor. Te damos las gracias por ser el que nos sostiene y el que nos da la vida en tu Hijo Jesucristo, el que por medio de tu Espíritu, Señor, vive en nosotros. Te damos las gracias por sostenernos espiritualmente cada día con el maná del cielo, que es tu Hijo Jesucristo hecho carne. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres el que provee la lluvia a su tiempo, y te queremos poner delante de ti la necesidad que tiene la mayor parte de España, Señor, de agua. Así que te pedimos, Padre, que aún en medio de nuestra maldad, de nuestro pecado, Señor, tú nos perdones y restaures esta tierra y traigas el agua que tanto necesita. Y aprovechamos de pedirte, Señor, que riegues los corazones de los españoles con tu Espíritu, Señor, para que podamos tener personas a las cuales ayudarles y guiarles en tu verdad. Señor, que tú conmuevas el corazón de este pueblo y que lo ayudes a acercarse a ti, que en medio de la necesidad que tenemos de agua, Señor, que también piensen que tú eres el que cierras el cielo y el que lo abres. Así que te pedimos, Señor, que tú derrames esa agua que tanto necesita este país, tanto la espiritual como la física, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, que es el que lo sostiene todo. Amén. Y vamos a pedirle que nos ayude a tenerle temor reverente y a confiar más en su gran amor, porque eso también el Salmo termina así. Pues sí, Dios Padre, darte las gracias, Dios mío, por todo lo que tú eres, Dios Santo. Ponernos delante de ti, Padre Santo, para pedirte, Dios, que tú traigas a nuestra vida aún más temor, Dios mío, de que tenemos, Señor Jesús. Que tú, Dios, nos fortalezcas y nos ayudes, Dios mío, a tener más confianza en ti, Dios mío, porque a veces hay incertidumbre, hay temores, Dios mío, que vienen a nuestra vida, Dios mío. Señor Jesús, que tú nos des la sabiduría suficiente, Dios mío, para llevarla a tus pies, Dios mío, y descansar y confiar, Señor, que tú eres el que tiene el control de todas las cosas, Dios mío. Yo te lo pido, Padre Santo, y te lo ruego, Dios mío, ayúdanos, que tu mano protectora nos ayude, Señor Jesús, a tener ese temor, Dios mío, y esa confianza en que tú estás en todas las situaciones, Dios mío. Gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que nos estás dando. Y todo esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto era una profesora que estaba ayudándole a sus alumnos a tener memoria, a memorizar. Y para facilitar la memorización les dijo, pensar en lo que estáis tratando de memorizar, internalizarlo y repetirlo en voz baja hasta 10 veces. Y lo haréis vuestro, y se quedará con vosotros para toda la vida. Ella empezó a escuchar en el fondo de la habitación, había una muchacha que empezó a murmurar, Roberto, Roberto, Roberto. Bartolo tenía problemas con dormir demasiado. No se levantaba con facilidad. Se le pegaban las sábanas, que decimos nosotros allí en Andalucía. Y siempre llegaba tarde al trabajo. Su jefe lo amenazó con despedirlo si no hacía algo al respecto. Entonces Bartolo fue a su médico y le dijo, mire doctor, tengo este problema que me quedo en la cama, que no me despierto. Deme usted algo. Le mandó una pastilla y le dijo que se la tomara antes de acostarse. Bartolo durmió increíblemente bien. Pero se sorprendió porque dice, me he despertado antes de que toque la alarma, que esté descansado bien o lo que sea, pero me he despertado antes de que toque la alarma, qué raro. Desayunó tranquilamente, realizó un agradable viaje al trabajo y al llegar le dijo a su jefe, jefe, esa pastilla que me recetó el médico realmente funcionó. Y le dice el jefe, eso es genial, pero ¿dónde estuviste ayer?
un hombre yacía tendido sobre la hierba y miraba al cielo. Mientras observaba pasar las nubes, preguntó: Dios, ¿cuánto dura 1.000.000 de años? Dios le respondió: para mí 1.000.000 de años es como 1 minuto. El hombre preguntó: Dios, ¿cuánto es $1.000.000? Dios le respondió: para mí $1.000.000 es 1 céntimo. Entonces el hombre le pidió a Dios: ¿puedes darme 1 céntimo? Y Dios le respondió: en 1 minuto. El tema de esta semana, hermano, es el servicio de Dios. En Isaías 40, 21 al 31, habla de Dios dando poder a los que no lo tienen, a los que son débiles. En 1 Corintios 9, 16 al 23, que es la escritura central del mensaje de hoy, vemos a Pablo explicar la naturaleza paradójica del servicio y la libertad que se requieren para predicar el Evangelio. Y la lectura del Evangelio en Marcos 1, 29 al 39 relata que Jesús curó a la suegra de Simón, quien luego se levantó a servirle. Entonces el título del mensaje de hoy es Predicar o fracasar. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en 1 Corintios 9, versículo 16 al 23, y mi esposa Brígida lo va a estar leyendo para todos nosotros. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que estáis aquí, a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 9 y versículo del 16 al 23, dice lo siguiente en las palabras de Dios. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valor a mi derecho. Aunque soy libre, respeto a todo. De todo me he hecho esclavo para ganar a tanto como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a esto. Entre los que no tienen ni la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. El texto de hoy puede parecer algo extraño en un periodo de la temporada que estamos de Epifanía, de la Revelación, o dar a conocer. A primera vista, este texto parece darnos más información sobre la persona de Pablo que sobre la de Cristo. Sin embargo, a lo largo de esta sección, Pablo se ha puesto a sí mismo como un ejemplo a seguir basándose en lo que él está siguiendo a Cristo. No podemos ignorar que Pablo, algo que tuvo una experiencia única con respecto a los demás discípulos, es que Pablo fue instruido por Cristo glorificado, Cristo después de ser resucitado. Por eso él escribe en 2 Corintios 5, yo a Cristo ya no le conozco en la carne siquiera. Él tuvo una experiencia tremenda, que transformó su vida de una manera total, como el que da la vuelta a un calcetín, podemos decir, porque iba persiguiendo a la iglesia, y era una persona muy instruida, enseñado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la palabra, de la Torá, y recibió cartas para perseguir a los cristianos, y en ese viaje que iba él a Damasco a perseguir a los cristianos, Dios lo derriba del caballo, lo deja ciego, dice, tienes que ir a Damasco, seguir estas instrucciones, allí alguien te va a imponer las manos y te va a dar la vista. Él dijo, pero ¿qué es lo que pasa? Escuchó una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no sabía con quién estaba hablando. Le dije, Señor, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imaginaros qué cambio tan drástico en su vida, qué cosa más maravillosa que se produjo en Pablo. Por eso es que él tiene esa valentía, ese arrojo de llegar a decir lo que les dijo un poco después en 1 Corintios 11:1, imitadme a mí como yo imito a Cristo, porque había sufrido una transformación tremenda. Desde esa perspectiva veremos este pasaje para darnos una idea de la persona de Cristo,
quién es el Evangelio que nos es dado. El Evangelio es Cristo. La buena noticia es Cristo. Cristo es la buena noticia. Lo que Él es, lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por todo el mundo. Ese es el Evangelio. Pablo está llevando a cabo su llamado a predicar el Evangelio que le fue dado directamente por el mismo Jesucristo glorificado. Porque él dice que fue instruido no por hombres, sino por el mismo Cristo en el desierto. En Gálatas habla de eso. La predicación era el llamado de Pablo. Pablo ha sido llamado a predicar. Él deja claro en los primeros versículos de nuestra sección que la predicación es algo que debía de hacer. No le quedó otra opción. Dios lo llamó a tener esa vocación. Después de perseguir a la iglesia, Dios le dijo, esto es lo que te quiero encargar. El mismo celo que tú tienes para perseguir a la iglesia, ahora yo te lo doy para hacer iglesia en mi nombre. No era una carrera opcional, entre otras oportunidades que son iguales de importantes. Escucha cómo Pablo habla de su llamado a predicar, 1 Corintios 9, 16 al 18. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí, si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que me ha sido encomendada. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Él reconoce que el que se dedica a predicar el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio. Pablo quiere que la iglesia de Corinto entienda que él no está predicando el Evangelio para obtener algo por sí o para sí mismo. No. Se ve obligado a predicar y condenado si no lo hace. Ay de mí si no predico las buenas noticias. No ve su predicación como una elección, sino como una vocación, como algo que Dios casi le hubiese impuesto. Y es la manera en que yo me siento con esta segunda existencia que Dios me ha dado. Os lo digo, honestamente. Yo el día que supe que tenía un cáncer, que lo tenía disperso por mis huesos, en muchísimas partes de mi cuerpo, yo ese día hice un pacto nuevo con Dios. Señor, yo esta vida que tú me des, lo que me des es para seguir sirviéndote a ti. No es para echarme atrás. Haz que esto no sea un impedimento para que yo pueda hacer aquello que yo creo que tú me estás llamando a hacer. Fue lo que yo le dije a Dios. Así que para Pablo, predicar el Evangelio no es una opción. O predica el Evangelio o fracasa. O sea, la idea que más o menos él tenía en mente. Y el Evangelio que él predica es el anuncio de aquel que lo llamó, el Señor Jesús. Pablo quiere dejar muy claro que lo que él está haciendo no puede ser controlado por otros. Y este es un punto apropiado para que él lo plantee a la iglesia en Corinto. Porque Pablo tuvo que escribir esta carta para responder a una serie de discusiones que habían tenido, como dije el domingo pasado. Y le planteaban una serie de cosas, una serie de problemas que había en la iglesia, todo eso había llegado a él por personas que habían hablado con él personalmente o por una carta que había enviado a alguien. Y él empezó a contestar los puntos que había en esa carta. Y previamente había contestado a la pregunta sobre el consumo de carne ofrecida a los ídolos, que eso es lo que vimos el domingo pasado. Pablo tuvo que reorientar su amor por el conocimiento para que tomaran en cuenta su amor por otros creyentes en la comunidad. Primero que nada por Dios y luego por otros creyentes. Porque ellos lo que hacían era, no, si yo tengo conocimiento, a mí me importa lo que otro crea. Yo no, tú eres el pastor de tu hermano, a ti tiene que importar lo que tu hermano piense. Porque si tu hermano tiene el conocimiento que tú tienes, tendrías que ayudarle. Y la forma de ayudarle no es despreciarlo, sino ponerte en tu lugar, que es lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Y es el ejemplo que él ponía. Así que él reorientó su amor hacia el conocimiento que ellos tenían para que tomaran cuenta de su amor por otros creyentes y por el amor de Dios. Parece que los que desafiaban a Pablo se tenían en alta estima y querían tener el control de lo que podían y no podían hacer. ¿Por qué deberían de escuchar a Pablo o a cualquier otra persona? En ese sentido, Pablo alude a otro problema que estos corintios tenían con él, su paga. Y por extraño que parezca, no estaban argumentando que no debían de pagarle a Pablo por sus servicios. De ellos recibían predicadores, o filósofos, o maestros. Estamos en una área cultural, ¿sabéis?, clásica, con la idea clásica de Grecia muy en mente todavía. Y ellos pagaban por sus maestros para que les enseñaran cosas.
Pero ellos estaban frustrados porque Pablo no les aceptaba dinero, como lo hacían normalmente los demás predicadores. Lo que se esconde bajo este argumento es la etiqueta común en esa sociedad dada al patrocinio y el mecenazgo. De ahí viene la idea del mecenazgo. ¿Sabéis los mecenas que en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII se tenía gente que tenía mucho dinero? Tenía en la corte a pintores, por ejemplo, a escultores. Y esa gente prácticamente lo que hacía era comer, tener sus habitaciones, quizás tener una persona de servicio y todo eso. Pero he aquí, había algo escondido. Como el mecenas era la persona que lo sostenía, tenía que hacer aquello que el mecenas le decía. Pues este mecenazgo era que para ellos era algo normal. Y entonces ellos lo que querían es recibir a Pablo como si lo tuvieran en mecenazgo. Tú vas a predicar lo que nosotros te digamos a cambio de que te demos el dinero. Porque ellos querían oír. De hecho, la Escritura habla de eso también, que se levantarán predicadores que hablarán conforme a lo que las personas querrán oír. Y eso es lo que ellos pretendían. Ellos pretendían que le hablara aquello que ellos querían oír, no el mensaje de Dios. Porque esa era una regla tácita, que las personas de alto estatus social darían dinero a los necesitados y a las personas que ellos consideraban que podían hacerlos su propiedad casi, podemos decir. Los destinatarios estaban obligados a honrar a sus donantes. Parece que los corintios querían que Pablo se adhirieran a esta norma social. Al hacerlo pensaría que tendrían cierta influencia sobre él. Pablo no quiere ser clasificado junto con otros como un filósofo con ánimo de lucro. Realmente arruinó el plan de control de los corintios al no aceptar su apoyo financiero. Sabía que hacerlo comprometería su predicación. Pablo no está en esto por el dinero ni por nada más. Él está llevando a cabo su llamado de predicar el Evangelio. Yo algo que le decía a los hermanos, y no por vanidad, y Maribí que sabe los recursos que el festival traía, yo a veces lo decía: hermanos, yo no recibo el salario vuestro, yo el salario que tengo me lo gano organizando retiro principalmente. De ahí venían los recursos para mi salario. Porque yo creo que al español es bueno que sepa que esa es la situación. Porque si ya le cuesta trabajo aceptar a Dios, cuánto más si es un Dios que para que recibir su enseñanza tienes que pagarle al que te va a enseñar. Entonces, desde que yo vine de Chile, eso lo hice yo como un principio en mi pastorado. Y Dios me ha sostenido, por fe. ¿En qué se han dedicado los otros recursos? En la revista, en predicar el Evangelio, en todo eso se han dedicado. La página web, todo lo que tenemos. En los viajes a los hermanos que están dispersos, en todo lo que hay que hacer. Pero el salario, entre las ofrendas y un poquito que se le cobraba a los hermanos que venían de fuera, un poquito más, daban de suficiente, y Maribí es testigo de ello, para el salario que yo tenía. Entonces Pablo en ese sentido no quería estar sometido a que ellos pudieran decir un día: no, Pablo, eso no nos lo va a enseñar, nos va a enseñar esto, o no diga eso porque estás ya yéndote por encima de... No. De lo que Pablo parece estar dolorosamente consciente es del hecho de que el Evangelio que se debe predicar es el que Jesús es el Señor. Quien manda es Dios. No son las modas, no es nada que alguien imponga porque sí, sino lo que Dios manda porque Él es el Señor. Y estos corintios en particular se comportaban como si ellos fueran los únicos señores dignos de seguir. Por eso es que ellos creían, tenían conocimiento, podían estar por encima de toda la gente, del bien y del mal, decidir ellos lo que estaba bien, lo que estaba mal, decir a qué hermano le ayudaban, a qué hermano no le ayudaban. De hecho, los problemas que habían luego demostraban, porque si os leéis toda la carta no se esperaban para la Pascua. Es decir, había un montón de problemas que tenían que resolver, porque eran tremendamente carnales. Era la iglesia de Dios, sin duda, pero eran carnales, al más no poder, porque tenían problemas de egocentrismo, de vanidad, de orgullo. Ellos se sentían lo más importante, porque estábamos hablando de lo clásico. Ellos eran, es que claro, Grecia por 500 años era la lumbrera del mundo. Entonces todo eso todavía no tenía el orgullo, ¿no? Igual que nosotros, porque nosotros todavía tenemos los españoles mucho orgullo de cuando éramos un imperio, donde no se ponía el sol. Todo eso todavía lo tenemos. No tenemos que dudarlo tampoco. Pablo no solo estaba predicando que Jesús era el Señor, sino que se comportaba entre ellos de tal manera que les impedía el señorearse de Él. A sus rivales no les gustó eso.
Sí, él no permitía que se enseñorearan de Pablo, porque no permitía que estuvieran bajo su dominio, ¿no? Sino que él era lo suficientemente astuto dentro del plan de Dios para saber qué problemas eran los que había para no caer en eso. Es posible que hoy en día no tengamos este juego de sistema de patrocinio en nuestra sociedad. Sin embargo, también podemos ver que nuestros sistemas y estructuras sociales ejercen presión sobre el llamado y la palabra de Dios. ¿Nos tomamos en serio el Evangelio de que Jesús es el Señor? Si no lo hacemos, significa que no estamos siendo serios. Esto significa que nuestra sociedad y nuestra cultura tampoco lo son. Quizás nosotros también queramos controlar el mensaje que se da desde el púlpito, porque lo apoyamos financieramente. ¿Alguna vez te has sentido tentado a negar el apoyo financiero o de otro tipo de ayuda cuando el mensaje de predicar te llega demasiado cerca? Cuando tú dices, igual que el cuento aquel que yo contaba, ¿os acordáis de aquella historia que yo decía? Oye, que el socialismo dice que hay que compartirlo todo. Tú tienes 2 gallinas, dame a mí una, hombre. Tú tienes 2 ovejas, que me ha dicho este que tiene, dame una. Y entonces el otro le dice, me he enterado yo que tú tienes 2 cerdos, dame una a mí. Dice, no, el socialismo se acaba en los cerdos. Entonces, eso es lo que puede ser también que suceda. Que cuando estés cerca una predicación que a mí me afecta, de que yo tengo que hacer algo, porque mira, el pastor está diciéndome algo. ¿Has sentido tú alguna vez en tu corazón? Pues voy a dejar de apoyar el ministerio. A ver tú cómo la cosa cambia. Posiblemente eso sucedía. Y posiblemente en el día de hoy también suceda. Quizás no sea nuestro caso, por la gloria de Dios, pero puede haber casos de esos. Porque en el fondo nosotros queremos controlar. Tenemos eso en nuestra mente. Queremos ser los señores y reyes de la baraja, que ya señalaba Pablo eso en el domingo anterior. Puede que no nos guste admitirlo, pero a nosotros también nos gusta tener el control de todo. Pero el mensaje del Evangelio es que nosotros no lo tenemos. El Señor es quien tiene el control. Él es quien tiene el control de todo. Ahí, por ejemplo, hay Brígida a veces me dice, o hermano a veces, pero tú vas a llegar al momento, si Dios te lo permite, vas a llegar a viejo y tendrás que dejar de tener la dirección de la iglesia, tendrá que venir alguien y sustituya. Digo yo, no quiero antes que sea eso. Pero también plantea a la persona, dice, pero claro, con los pocos recursos que hay, ¿quién va a querer venir? Pero es que yo cuando vine aquí, ese no era el planteamiento. El planteamiento no es ese. Ese está equivocado. Ese planteamiento está totalmente errado. El planteamiento es que tiene que haber una persona que sea misionera y que quiera hacer la misión y esperar en Dios que va a traer los recursos de una manera u otra para que haga la obra del Evangelio, que eso es más difícil. Por eso que la gente quiere ir a iglesias grandes, donde sabe que los recursos están. Las iglesias pequeñas no, las iglesias pequeñas todas tenemos problemas de sucesión, de liderazgo. Pero Dios es el que tiene el control. ¿Te lo crees tú eso? En todo absolutamente. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender. El mensaje es buena noticia por quién es el Señor. Por eso es buena noticia. Él es digno de confianza y es muy bueno que tenga el control y reine como Señor, porque nosotros no sabemos tener el control. Cuanto más podamos ver la bondad del Señor, su fidelidad hacia nosotros, su amor por nosotros, más fácil será dejar atrás todas nuestras maneras de querer tener control. Cuanto más le elevemos a Él, más fácil nos va a ser a nosotros dejar de pensar que tenemos que tener el control, porque lo vamos a ver como lo que es en realidad. Él es el Todopoderoso. Entonces, cuando tenemos esa idea bien fijada en nuestra mente, podemos decirle al Señor, Señor, tú estás al control de todo. Hágase tu voluntad, Señor, que esa es mejor que 100 veces la que yo pueda pensar, porque así es. Es fácil convertirse en maestros de la manipulación para conseguir lo que queremos. Pablo es consciente de lo que está pasando y lo que es más importante, de lo que está en juego. Este intento de control que se expresa en la iglesia de Corinto será un obstáculo para que reciban al Señor. No viven confiando en Él, sino que intentan tomar decisiones por sí mismos. Y así teníamos el grupo de los importantes, de los que sabían, de los que tenían conocimiento y todo eso, que ellos se llevaban su cordero, su buen vino, sus buenas cosas, y celebraban la Santa Cena y se lo comían todo bien preparado, y luego llegaban los pobres, que no tenían nada, y ¿qué iban a hacer? Y entonces, claro, les llamó la atención, dice, eso que hacéis no es tomar la cena del Señor. Claro, los corrigió con toda la razón, ese es un punto que tenían de problemas también, claro.
porque los que no tenían recursos se habían quejado de lo que pasaba. No vivían confiando en él, sino que intentaban tomar decisiones por sí mismos. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Va a predicar sin condiciones, sabe que no puede endeudarse con ellos, ya que debe su vida y su existencia a quien lo llamó a predicar. Tomemos nota de cómo la lealtad de Pablo únicamente es a Cristo. Lo libera para cumplir su llamado. 1 Corintios 9, versículo 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todo, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Pablo se ponía a la altura de los demás. Entre los judíos me volví judío. Eso es lo que queremos hacer cuando salgamos a la calle. Además te sientas con una persona que es más culta, pues tendrás que tratar de ponerte un poco a su altura para hablar con él o ella. Si una persona menos culta, pues tendrás que ponerte al nivel de ella. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlo a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque yo no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Ahí lo que está diciendo Pablo, para ser vehículo de salvación. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. El gozo, la alegría, la esperanza, ese es el fruto del Evangelio. Este sentimiento de estar obligado y en deuda con el Señor lo lleva a servir sin reservas, no solo a su propio pueblo, sino a todos. Él no hace distinción entre unos y otros. Se ve a sí mismo libre de las exigencias y expectativas de todos, y eso lo convierte en un predicador audaz. No tiene nada que perder y los corintios no tienen nada que reclamarle. De esta manera, Pablo sabe que es libre, tan libre que puede llevar a cabo su vocación ante cualquier persona que esté a su alcance. No está limitado por ningún grupo étnico o estatus social en particular. ¿Y cómo se ganaba Pablo la vida? Muy interesante. Pablo se la ganaba haciendo tiendas. Cuando viajaba, porque en barco, cuando viajas, tienes tiempo, porque los viajes en barco son largos. Entonces él ahí hacía tiendas. Cuando llegaba a puerto, pues las vendía. Eso es lo que hacía. Ese es el negocio que le daba a él para comer, para poder comer. Y así podía ser libre de no tener que cogerle el dinero a los corintios. Lo cogía de otro lado también. En Macedonia, por ejemplo, los macedonios contribuían a él incluso para que predicara fuera. Y él en la carta a los filipenses da gracias de que le servían de otras partes. Pero eso es lo que él hacía. No está limitado por ningún grupo étnico o estatus social en particular. Puede acercarse a cualquiera a predicarle el Evangelio. No se siente amenazado por alguien que sea diferente a él o que siga un conjunto de reglas diferentes. Esto no significa que Pablo esté siendo engañoso o falso, no. Él no menoscaba quién es Cristo o la palabra de Jesús para nosotros. Es decir, él dice, Cristo es lo importante en mi vida. Lo demás es secundario. Secundario. Cristo hacía lo mismo. Se juntaba con las prostitutas, con los pecadores. Eso de la sociedad puritana, judía, no lo podía entender. Pero dice, y es que yo vengo a acoger a aquello que se ha perdido. Que cree que está sano, no tiene necesidad de médico. Todos estábamos enfermos. Pero bueno, todavía ellos no comprendían que estaban enfermos. Para provocar también, como Pablo hacía. Pablo iba a los gentiles a ver si provocaba, también lo dice en otra cara, a ver si provocaba a los de su propia etnia, a los judíos. Él siguió a Cristo en todo, en todo. Así que no debemos de tomar a Pablo como un ejemplo de pecar con los pecadores para ganárselos. Así como tampoco equipararíamos a Jesús relacionándose con los pecadores en el sentido de que estaba pecando o aprobando sus pecados. No, él estaba con ellos, pero no aprobaba su actuar. Él se sentaba con ellos, pero era para ayudarles a salir de la situación que tenían, para liberarlos de aquello que los esclavizaba. Pero no empezaba criticándolos, como sucede muchas veces, incluso en los púlpitos. No, hay que encontrarse con la persona en el estado que está para ponerse a su lado y sacarla de la situación que está. Pero si empiezas criticando y señalando a la persona, lo más seguro es que ya no quiera nada contigo. Sobre esta persona no quiero nada, porque esta persona ya se ha puesto en el pedestal y yo estoy aquí abajo, hundida. No. Así que Pablo no adopta la forma de vida de ellos, sino que entra en sus vidas, donde están, para compartir con ellos quién es Jesús
y las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros y para ellos. A través de los escritos de Pablo corre el pensamiento de servicio. Pablo ha sido liberado por el Evangelio para ser un siervo de todos, eso es lo que vemos. Se ha hecho siervo de todos. Incluso su resistencia a los intentos de los corintios de controlarlo es un acto de servicio para ellos, porque así de esa manera puede rescatarlos, mientras que si se hubiera dejado influenciar por esa idea del mecenazgo y de todo aquello, entonces posiblemente en algún momento podría haber sido tentado a ser un títere de ellos, cosa que eso no hubiera sido aprobado por Dios. El verdadero servicio es aquel que se sirve al Evangelio en la vida de los demás, incluso cuando no conduce a la popularidad personal. Pablo no está tratando de hacer amigos, está tratando de compartir a Cristo, no se trata de él. En la sociedad greco-romana, asociarse con los débiles y ser un siervo era contracultural y ridículo. Toda la gente quería sentirse de una escala social por encima. Y eso casi todos los pueblos lo tienen. Yo recuerdo cuando las personas de los años 40 tenían solamente a lo mejor un traje, y era un traje raído ya, y que había perdido el color. Y yo lo veían algunas personas mayores ya, que tenían un trajecito, y ese trajecito lo guardaban como oro en paño, solamente para ir a ciertos eventos especiales, porque de esa manera no se consideraban pobres, eran como si estuvieran en un estatus más alto. Eso es casi humano. Pero en el mundo greco-romano, mucho más, asociarse con los débiles no. ¿Por qué? Porque los débiles eran los esclavos, pobres eran los esclavos. Nadie en su sano juicio aplaudiría la afirmación de volverse débil o ser un sirviente. Y Pablo ha dicho, me he hecho débil a los débiles, nos dice. ¿Es nuestra cultura realmente diferente hoy? ¿Realmente vemos el servicio como un acto de verdadera libertad o queremos, como la iglesia de Corinto, tener el control, tomar las decisiones y tener la última palabra? ¿O queremos servir? Servir cuesta. Servir nos mortifica. Tenemos que morir para servir. Y eso no nos gusta a nadie. Pero Dios nos ha llamado a servir, a ser servidores. Y eso cuesta. Ser débil en la época de Pablo, como en la nuestra, no se consideraba una virtud. Buscamos poder y estatus y más bien nos desvinculamos de cualquiera que sea considerado débil. Pero Pablo está imitando a Cristo. El Evangelio que predica es el anuncio de aquel que se rebajó a sí mismo para salvarnos y estuvo dispuesto a morir en una cruz, que era de los suplicios romanos el más indigno, la muerte por cruz. Solamente en el Imperio Romano se guardaba para los rebeldes, para aquellos que se habían rebelado contra el Estado. Era lo último, porque tenían otras formas de matar, pero esa era reservada porque era muy dolorosa. Imaginaros, morir de asfixia y con un dolor en todo ahí que tenemos ahí, todas las terminaciones nerviosas en las muñecas y en los pies. Un dolor inmenso. Y al final el cuerpo de asfixia se moría, porque te dejabas caer y los pulmones se aplastaban y moría de asfixia al final. Pues Cristo murió esa muerte porque nos dio a conocer que Él es servidor de todos nosotros. Él vino para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer a causa de nuestra debilidad. Él vino a salvarnos y por eso fue crucificado. Así que, hermanos, la epifanía que podemos ver, porque estamos hablando de la epifanía, estamos en la época de epifanía, la época de revelación, de ver algo. La epifanía que podemos ver en el mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto es que Jesús es impulsado a hacer el Evangelio para nosotros, sin importar el costo para sí mismo. Cristo es el Evangelio para nosotros, es la buena noticia para nosotros. Y Él no le importó el costo. Desde antes de que nada fuese, ya tenía pensado Dios entregarse en el Hijo encarnado, el Hijo eterno de Dios, entregarse, hecho carne por nosotros. Imaginaros el amor de Dios, cuán grande y cuán sublime no es. Jesús es el Señor y no tiene ataduras con las que podamos controlarlo o manipularlo. Y cuando lleguemos a ver la bondad de Dios en Jesucristo, no querremos controlarlo, porque lo veremos soberano y todopoderoso. Seremos libres de seguir su llamado donde quiera que nos lleve, porque ha demostrado ser digno de confianza. Seremos libres de estar para los demás, incluso cuando ellos no lo estén para sí mismos, y luchen contra nuestros esfuerzos a cada paso del camino. Dicen que una de las cosas más duras es estar ayudando a alguien que tenga una dependencia, a superarla.
Porque la persona que tiene la dependencia, sea la que sea, el alcohol, la droga, lo que sea, la inmoralidad, lo que sea, la pornografía, tantas que hay, esa persona no quiere salir de ello y ni siquiera ve la necesidad de salir. Y entonces la persona que está ayudándole a salir se ve siempre desanimado, siempre no tiene el reflujo de la energía de ver algún paso hacia adelante, ni siquiera la demostración de necesidad de la otra persona a la cual se le está ayudando. Esa es la situación en la cual estábamos todos nosotros. Y Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, dice Pablo en Romanos. La libertad y la devoción que vemos en el llamado de Pablo a predicar el Evangelio proviene de quién es el Evangelio. Es Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. El texto de hoy puede ser como un golpe bajo para aquellos que quieren tener el control y la última palabra. También es difícil morir, pero debemos aceptarlo si queremos ser libres, porque es una de las paradojas del Evangelio. El que muera por causa de mí, vivirá. Es una de las paradojas. Las cuerdas con las que intentamos atar a los demás son las mismas que tiran de nosotros, pero Jesús nos hace libres. Y aquí hay algunas preguntas para considerar. ¿Cómo podríamos acceder hoy a esa libertad al servicio de los demás en el Evangelio? Yo creo que la respuesta es saliendo de nosotros mismos. Tenemos que salir de nosotros mismos para dejar que Cristo sea en nosotros. Vaciarnos de nosotros mismos para que Cristo nos llene. ¿Quién en tu vida necesita escuchar las buenas nuevas de Jesucristo, incluso mientras luchan contra ellas? Piensa en ello. Personas que tú conoces. ¿Quién en tu vida necesita escuchar las buenas nuevas de Jesucristo, incluso mientras luchan contra ellas? ¿Estoy dispuesta a perder estatus por causa de Cristo? Si tenemos que rebajarnos, ser humildes, para entablar conversación. En vez de subirnos, tenemos que humillarnos. Entonces eso lo vamos a estar practicando. Una práctica buena del Evangelio. ¿Puedo renunciar a mis derechos para ser escuchado por aquellos que necesitan buenas noticias? En resumen, ¿somos libres para predicar el Evangelio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Hermanos, para terminar, el llamado de Pablo es también el nuestro. Puede que no prediquemos como Pablo, que ni siquiera estemos detrás de un púlpito en nuestra vida, pero cada uno de nosotros predica el Evangelio en obras y en palabras, viviendo una vida dedicada a Cristo. Cada uno de nosotros, todos los días, en todo momento. Pablo, cuando está ayudándole a su hermano, está predicándole el Evangelio. Y es una de las formas mejores en las cuales se predica el Evangelio, por medio del amor de Dios en naciones. Porque eso nos va a dar derecho luego a la palabra. Porque generalmente las personas, ¿y tú por qué estás haciendo esto? Ahí ya tienes tú el derecho, amigo. Ese mensaje menudo no conducirá a ascender en la escala cultural del éxito. Pero al igual que Pablo, hemos sido liberados de tales expectativas. Tenemos que hacernos débiles a los débiles, con gozo y alegría, con gratitud a Dios en nuestros corazones. Hemos sido elevados a la diestra del Padre. ¿Os parece eso poco? Eso no es poco. Sin condiciones. Vive libre, sirve a todos, predica el Evangelio. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner en práctica este mensaje de amor y de servicio a los demás. Que Dios inspiró al Espíritu Santo para que Pablo lo escribiese para todos nosotros y que llegara hasta nuestros días con ese poder que Él le da en esta parte, en esta porción de la Escritura. Gracias, Señor, una vez más por estar aquí reunidos en tu nombre. Y al Señor te pedimos que ese amor que tú das para todos nosotros, que lo reflejemos hacia los demás, Señor. Que la llevemos a cabo entre todos. Pon en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, la acción de poder demostrar que somos tus hijos, que estamos aquí contigo y debemos compartir esas palabras con los demás, Señor. Ayúdanos a que tengamos ese pronto de decir, voy, hablo, y tú nos pones las palabras necesarias en nuestra boca, Señor, porque sin ti no somos nadie. No podemos hablar por hablar. Tiene que ser tu voz la que salga a través de la nuestra, Señor. Ayúdanos en todo momento, cuídanos a cada uno. En estas dolencias que tenemos a cada uno, Señor, ayúdanos. Y a ti te doy gracias porque me dolían mucho las piernas hoy. Te he pedido que me las calmara para poder venir. Y estoy aquí, Señor, y te doy gracias por ello. Gracias, Señor, por todo lo que nos das día tras día, hasta que tú nos lleves de este mundo hacia el otro, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
y acompáñanos hasta el regreso de nuestras casas. Cuídanos el resto de la semana y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.